Bien, buenos días, buenas tardes para todos. El día de hoy en esta presentación abordaremos este tema, la telemedicina en pacientes con diabetes mellitus. Es presentada pues por mi persona Santiago Restrepo y mis compañeras Juliana Rojas, Daniela Sepúlveda y Daniela Mena. Este pues básicamente es el contenido que abordaremos durante la presentación. Inicialmente una breve descripción y un breve acercamiento a la diabetes, a qué es y más o menos su clasificación. Luego la historia clínica que realizamos para poder abordar este tema, la pregunta pico generada, la búsqueda del artículo que estuviera relacionado con el tema y por último el resumen del artículo, pues precisamente para abordar con totalidad el tema. Bueno, entonces pues inicialmente sobre la diabetes mellitus pues podemos decir que es una enfermedad metabólica caracterizada básicamente por niveles elevados de glucosa en sangre. Esto se debe pues a que hay un fallo en el proceso en el cual la insulina, que es una hormona producida en el páncreas, ayuda a la glucosa a entrar a las células para ser utilizada como energía. Esta enfermedad pues es de vital importancia a nivel mundial y requiere pues gran vigilancia epidemiológica porque se estima por ejemplo que para el año 2019 habían 463 millones de casos de diabetes en todo el mundo. Hablando entonces un poco sobre la clasificación de la diabetes, tenemos primero la diabetes mellitus tipo 1, que básicamente es una consecuencia de una respuesta de autoinmunidad, en el que las células de defensa o del sistema inmune atacan a las propias células del cuerpo, específicamente a las células beta del páncreas, las cuales pues son las células encargadas de producir insulina, que pues ya sabemos que la insulina es la hormona encargada de llevar esta glucosa al interior de las células pues para poder ser utilizada como energía. Pues debido a esa respuesta de autoinmunidad tenemos una deficiencia de insulina que es un fallo en este proceso. Luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2 que se da básicamente debido a la presencia de resistencia a la insulina de parte de las células que deben recibirla, así como también por una menor producción de esa misma hormona. Puede ser uno de estos factores o la combinación de ambos. La diabetes mellitus tipo 2 pues es la más común. El resultado de ambos tipos de diabetes es una hiperglicemia en sangre que puede desencadenar muchas complicaciones pues a nivel sistémico. Bueno, dentro de la historia clínica tenemos una paciente femenina de 60 años, natural y residente del municipio de San Roque, Antioquia, viuda, católica y que trabaja como agricultora. Tiene una educación que va hasta bachillerato y es perteneciente al régimen subsidiado en 9 APS. Como motivo de consulta refiere que me dijeron en el hospital que tengo el azúcar muy alta. Como fuente y confiabilidad, la fuente es de relato propio de la paciente y se consideró como confiable. Dentro de la enfermedad actual, una paciente femenina de 60 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 12 años, actualmente en tratamiento irregular con metformina 850 miligramos cada 12 horas y glibenclamida 5 miligramos cada 12 horas. Consulta por presentar descontrol glucémico con glucometrías capilares en ayunas mayores de 280 miligramos por decilitro en las últimas semanas. Refiere poliuria, cansancio progresivo, visión borrosa y polidipsia. Adicionalmente, manifiesta pérdida de peso no intencionada de 4 kilogramos en los últimos 4 meses. Comenta aparición de lesiones en piel de ambos pies en forma de fisuras y resequedad, con una pequeña úlcera en el borde plantar del pie izquierdo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, con bordes enrojecidos y dolor leve a la palpación, sin secreción purulenta evidente. La lesión apareció hace una semana luego de caminar descalza en la finca y no mostraba signos de cicatrización. La paciente refiere además parestesias en miembros inferiores, episodios ocasionales de calambres nocturnos y mareos, niega fiebre, vómito, dolor torácico o disnea. Por vivir en zona rural de difícil acceso, presenta limitaciones para asistir a controles médicos periódicos y depende de brigadas de salud que llegan solo de forma esporádica a su municipio. En los antecedentes personales, encontraron los patológicos: diabetes mellitus tipo 2 con 12 años de evolución, una hipertensión arterial en tratamiento con losartán de 50 miligramos diarios y úlceras previas en pies, cicatrizadas tras cuidados prolongados. Quirúrgicos ninguno, alergias niega y tóxicos niega.
Dentro de los antecedentes familiares encontramos madre fallecida por complicaciones de diabetes y padre con antecedente de hipertensión arterial. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos encontramos gestaciones 3, partos 3 y abortos 0 con una menopausia a los 50 años. Bueno, dentro de la historia personal y social, pertenece a un estrato socioeconómico bajo, cuenta con ingresos limitados y depende de la agricultura. Manifiesta tener dificultades para costar alimentación saludable y medicamentos. Vive sola pero cuenta con el apoyo esporádico de los hijos y los vecinos. Sin embargo, estos desconocen el manejo adecuado de su enfermedad. Vive en zona rural de difícil acceso, por lo que depende de las brigadas de salud esporádicas y tiene una dieta predominantemente alta en carbohidratos, como harinas y azúcares, con bajo consumo de vegetales y proteínas. Conoce esa enfermedad, sin embargo, subestima la importancia del control médico regular. Bueno, dentro del examen físico, encontraban los signos vitales con una tensión arterial de 140/90 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Además encontramos la temperatura en 36,8 grados centígrados con un peso de 78 kilogramos para una talla de 1,70 metros. Eso sería para un IMC de 27 que nos lo ubicaría en sobrepeso. En los hallazgos relevantes, la paciente se encuentra alerta y orientada en las 3 esferas. Al examen de fondo de ojos se evidencian signos de retinopatía diabética leve, el tórax es simétrico con murmullo vesicular presente y sin ruidos agregados. En la exploración neurológica periférica se observa disminución de la sensibilidad vibratoria y térmica en ambos pies. A nivel cutáneo presenta lesiones tróficas caracterizadas por resequedad y fisuras, además de una úlcera plantar izquierda de aproximadamente 1 centímetro de diámetro con bordes enrojecidos y sin secreción purulenta. Bueno, en los paraclínicos encontramos una glucosa en ayunas de 292 miligramos por decilitro, que sería elevada, y en el perfil lipídico tenemos un colesterol total de 240 miligramos por decilitro, que sería elevado, un LDL de 164 miligramos por decilitro, que también estaría elevado, y un HDL de 36 miligramos por decilitro, que estaría bajo. Los triglicéridos estarían 213 miligramos por decilitro, que también estarían elevados, con un hemograma normal y una PCR de 1,2 miligramos por decilitro. Entonces, el diagnóstico principalmente sería la diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, una úlcera en pie diabético en fase inicial, una neuropatía diabética periférica y una retinopatía diabética no proliferativa, con una hipertensión arterial no controlada, una dislipidemia y un sobrepeso. Entonces, el control de manejo sería pues principalmente ese control glucémico, el cuidado de la úlcera en pie diabético con las adecuadas limpiezas, un control de comorbilidades como de la dislipidemia y la hipertensión, y principalmente una educación y seguimiento, una educación sobre la dieta balanceada y su importancia, la promoción de la actividad física como adaptada para el caso de la persona, involucrar a los hijos en esa red de apoyo en el tratamiento y un seguimiento a través de la telemedicina con brigadas locales y un control telefónico. En cuanto a la realización de la pregunta PICO, tenemos que en la población buscábamos pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que tengan barreras en el acceso a la atención en salud y una poca adherencia al tratamiento. En cuanto a la intervención, buscábamos programas de seguimiento y control a través de telemedicina, como consultas virtuales, monitoreo remoto de glicemia y educación en autocuidado. En cuanto a la comparación, buscábamos comparar esa atención dada por telemedicina con una atención médica convencional o presencial. Y en cuanto a los resultados, buscábamos una mejora en el automanejo de la enfermedad, calidad de vida y reducción de complicaciones relacionadas con la diabetes. Entonces, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que presentan dificultades en el acceso a la atención en salud, realizamos la siguiente pregunta. La atención médica mediante telemedicina, comparada con la atención médica presencial, mejora el control glucémico y la adherencia al tratamiento. Ahora, para las estrategias de búsqueda que utilizamos para la búsqueda del artículo que nos respondiera a esta pregunta, inicialmente utilizamos una terminología DexMesh al buscar las palabras telemedicina y diabetes mellitus tipo 2 para tener un rango amplio de sinónimos al momento de realizar la búsqueda con métodos booleanos. En segundo lugar,
la aplicación del método booleano para encontrar así el artículo que utilizamos. Al aplicar la estrategia del método booleano para realizar la búsqueda del artículo en Google Scholar utilizamos el siguiente comando mostrado acá y elegimos este artículo que se llama La telesalud en la atención médica de pacientes diabéticos tipo 2, resultados clínicos, ventajas y desventajas, que vimos que... Bueno, ya hablando como tal del artículo, como introducción, tenemos que en las últimas décadas ha aumentado la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial. Esto principalmente gracias al aumento de factores de riesgo como lo es el sobrepeso y la obesidad. Además, esta enfermedad fue la sexta causa de muerte en el año 2019. En Colombia se dice que del 7 al 9% de personas mayores de 20 años tienen la enfermedad y de estas casi el 60% son mujeres. Por lo cual esto genera un gran reto para el sistema de salud, especialmente para la cobertura en áreas remotas y en zonas de difícil acceso. Y en general pues aumenta la demanda de los servicios de salud. Para afrontar este reto se plantea la herramienta de la telesalud para mejorar el acceso, la educación y seguimiento de los pacientes. Por lo tanto, el objetivo principal de este artículo es explorar los resultados clínicos, ventajas y desventajas de la telesalud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los materiales y métodos que fueron utilizados en este artículo, pues cabe aclarar que es un artículo de revisión, entonces por lo tanto se buscaron artículos de bases de datos como PubMed y LilAxi. Dentro de los criterios de inclusión tenemos que fueran estudios de los últimos 5 años, que estuvieran en idiomas como el inglés, español o el portugués, que fuera un texto completo disponible y que la población de estudio fueran mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2. Los criterios de exclusión es que fueran artículos no originales como cartas, editoriales o opiniones, que la población de estudio padeciera de diabetes mellitus tipo 1, que fueran gestantes o que fueran menores de 18 años. Otro criterio de exclusión fue el tema de que tuviera resultados incompletos o un acceso restringido. Las variables analizadas en los artículos fueron autor, año, país, objetivo, métodos, participantes, intervenciones, resultados, percepción y conclusiones. Ya hablando de los resultados que tuvo el artículo, pues inicialmente tenemos que de 158 artículos que encontraron, se analizaron 19, ya que estos fueron los que cumplieron con los criterios de inclusión. Ya hablando como de los beneficios que tiene el seguimiento por la telesalud, ese artículo encontró que 15 estudios encontraron unas mejoras significativas, 3 estudios no encontraron como diferencia alguna entre la telesalud y la atención convencional. El parámetro principal que tuvieron estos artículos para evaluar esta mejoría fue la hemoglobina glicosilada, con un 74% de los artículos. En contexto, 13 de los artículos fueron en países con ingresos altos, 5 con ingresos bajos y 1 intermedio. De los métodos usados para el trabajo de la telesalud, se usaron cuestionarios, SMS, llamadas, videollamadas y plataformas que ayudaran a los pacientes con su enfermedad. La percepción de los pacientes tuvo pues como en general una alta aceptación, aunque muy pocos estudios realmente tuvieron en cuenta esta variable. Los beneficios principales que se encontraron fueron la accesibilidad, la eficiencia, la continuidad y la oportunidad. Y pues la telesalud tuvo como un impacto más limitado en términos de adherencia y disponibilidad como tal del tratamiento. Ya entrando en discusión y conclusiones, pues ese artículo encontró que los beneficios principales son el mejor acceso a servicios de salud, una disminución en el tiempo y los costos y una continuidad en la atención, por ejemplo en situaciones como la pandemia del COVID-19. Pero también encontró ciertas limitaciones, que es como un aumento en los costos, una dificultad en la conectividad en ciertas áreas y barreras culturales en países principalmente de bajos y medianos ingresos.
Como impacto clínico, pues sí encontró mejorías en la disminución de la hemoglobina glicosilada. También reportaron una mejora en la presión arterial, el IMC y el perfil lipídico. Además, se demostró pues una mayor adherencia al tratamiento y unos hábitos más saludables. Y ya teniendo en cuenta como la perspectiva que tiene la telesalud en Colombia, es que en general hay unos resultados muy prometedores, pero para que se cumplan se requiere una inversión en infraestructura y capacitación. Muchas gracias.